Qué bendición estar con ustedes nuevamente, hermanos, compartiendo mi cuaderno espiritual. Estamos hablando de que nuestro Señor Jesús también fue un niño. Y continuando con la historia de ayer, en Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esta escueta declaración revela todo lo que se sabe en cuanto a los 18 años que Jesús pasó en Nazaret, desde los 12 hasta el inicio de su ministerio público a los 30 años de edad. La palabra que dice que Jesús crecía se traduce de una forma del verbo que significa progresar o avanzar. Esto es algo insondable, al igual que el misterio de la encarnación. En la encarnación Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se sometió al proceso normal de crecimiento y de desarrollo humano. Jesús crecía en sabiduría a medida que aumentaba su comprensión intelectual de la verdad divina. Físicamente crecía en estatura y espiritualmente en gracia para con Dios, y esto era fortalecido por sus victorias sobre los ataques de tentación. Seguramente los ataques de tentación para Jesús no empezaron aquel día que fue tentado por Satanás. Empezaron desde que él fue moralmente responsable. La pregunta que surge es: ¿por qué Jesús debió vivir todos estos años? En lugar de venir simplemente a la tierra, morir como un sustituto por el pecado, resucitar a los muertos y volver a ascender al cielo. La respuesta es que Él debería vivir una vida perfectamente justa y cumplir toda justicia, y por tanto llegar a ser un sacrificio perfecto para tomar el lugar de los pecadores. Solo entonces su justicia se podría imputar a los creyentes cuyos pecados se depositarían sobre Él. Cuando Pablo escribió en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahí expresó ambos aspectos de la expiación sustitutiva de Cristo. Jesús no solo llevó los pecados de los creyentes, sino que también Dios les imputó a los creyentes la justicia de Él. Dicho de otro modo, Dios trató a Cristo como si hubiera llevado las vidas pecadoras de los creyentes. Y Dios trata a los creyentes como si hubiéramos llevado la vida perfectamente justa del Hijo de Dios. Jesús vivió de manera perfectamente justa desde la infancia hasta la edad adulta, con el fin de que su vida justa pudiera imputarse a los creyentes. La salvación solo viene a aquellos que no tienen una justicia propia que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta breve narración, apoyada por esas declaraciones, revela a Cristo como el Hijo de Dios, cuya vida perfectamente sin pecado lo calificó para ser el único sacrificio aceptable por el pecado, haciendo que los pecados de los creyentes se le imputaran a Él y proveyendo una vida justa que les sea imputada a ellos. Al igual que en la vida de Jesús, nuestro crecimiento es un proceso. Debemos entender que no hay caminos cortos. No hay una pastilla que se puede tomar para que adquiramos conocimiento bíblico. Poner la Biblia bajo nuestra almohada por la noche no nos va a ayudar a despertarnos más sabios. No hay caminos cortos. No hubo un camino corto para Jesús, ni lo habrá para nosotros. Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia, y nosotros también debemos crecer. Por eso es tan importante que nos dediquemos a la visión de nuestra iglesia. De lo contrario, no creceremos. Es triste cuando escuchamos palabras como esta salir de las bocas de adultos en nuestra iglesia. Es que no quiero forzar a mis hijos a ir a la iglesia porque no quiero que odien a Dios. ¿Y por qué no usas el mismo argumento contra la escuela? Cuando tus hijos no quieren ir a la escuela, tú los obligas a ir a la escuela. Cuando tus hijos no quieren trabajar, tú los obligas a trabajar. Hermano, tus hijos tienen que crecer, tus hijos tienen que madurar y tienen que avanzar. Y Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Que el Señor te bendiga.